Bienvenidos a este nuevo programa de Brochero. Un nuevo comienzo. Así es, y de este lugar maravilloso, magnífico, con quien te encontrás, que sale de este lugar, de este sector que es el Campo de la Providencia, como se denominaba en algún momento, la capilla en honor a San José Gabriel Brochero, nuestro santo, dicen, y tiene una sensación de paz, de amor, de serenidad. Esa es la sensación de esta capilla desde donde hoy vamos a estar realizando este programa. Exactamente, Mari López, siempre la compañera fiel de toda la semana, muchas gracias. Y sí, este predio, yo creo que ya lo dijimos alguna vez, pero vamos a ser repetitivos. Sepan aceptarme en mi ancianidad, los viejitos somos repetitivos. Este predio se llama, son casi 6 hectáreas, que es del Obispado de Cruz del Eje, es La Providencia. ¿Por qué surgió ese nombre? En sí encierra como dos valores, si vamos al caso. Uno fue de que este predio eran aquellos viejos predios que en el año 50, aproximadamente fue en 1950, el gobierno de la Nación, era el segundo gobierno de Perón, y se hicieron muchos de estos centros regionales de experimentación agrícola. Era lo que después le iban a dar pie a los INTA, digamos, mucho después, ¿no es cierto? En esos momentos eran centros que pertenecían al Ministerio de Asuntos Agrarios de la Nación y se hacían en cada provincia respetando los sectores, las zonas, las regiones o las subregiones. En este caso, por más que había uno hecho en Villa Dolores, también se hizo uno aquí y en este lugar lo que hacían eran probarse cultivos y probar animales. Traían animales, tenían cultivos. Donde actualmente está edificada, construida esta capilla, cuando nosotros nos hicimos cargo, acá había unas taperas, llamémosle, o sea, que daban los restos de lo que habían sido las cabañas, los lugarcitos, los pesebres de los toros que se solían traer en aquella época, que eran toros sobre todo de la raza Aberdeen Angus o Shorton, que fueron los primeros que se empezaron a traer. Bueno, todo eso era así, hasta que después todo eso se perdió, quedó en manos del gobierno nacional, lo pasó a las provincias, pero quedó y se había perdido, era nada, digamos. Eran yuyos, abandono y por ahí lugar hasta de algunos intrusos, nada más. No Así es, se le denominó en su momento estación de agricultura, como distintas estaciones de lo que vos recién explicaba, Ángel, pero también este campo se llamó el Obispado, Campo del Obispado. Claro, porque en época del padre Ricotti, creo que muchos lo deben conocer de los más viejitos, que estaba como gobernador el doctor Mestre, él le empezó a pedir, porque si no esto en sí era una mugre, digamos, ¿no? Es decir, abandono, lo que eso significa, un predio de 6 hectáreas a la vera del río, era complicado mantenerlo y demás. Entonces, en ese momento el padre Ricotti habla con el gobernador Mestre, porque ya ahí se habían habilitado el sector de las casas que están todas en perfecto estado, porque son unas construcciones pero perfectas, de muy buena mampostería, cimientos, todo. El único inconveniente que tienen es la parte de cañería, porque están hechos con caños galvanizados, digamos así, pero es decir, y ahí sí empezaron a hacer funcionar los tribunales de Brochero, ¿no es cierto? Villa Cura Brochero. Pero todo el predio estaba desocupado. El padre Ricotti junto a Monseñor Colomé empiezan toda la tratativa de pedido de cesión al gobierno de la provincia y cosas de la vida, ¿no? Y cosas de Dios. El padre Ricotti fallece el 25 de julio del 2004. El 8 de agosto del 2004 el gobierno de la provincia nos hace la cesión de este predio. Con un cargo, o sea, es una cesión con cargo, que acá funcione una casa de peregrinos, que acá funcione un lugar para atender a peregrinos. No era para eso había sido pedido y el gobierno lo cede para eso, ¿no? Es decir, que acá funcionara eso. En esos momentos estaba Monseñor Colomé, queda como párroco, muerto el padre Ricotti, queda como párroco el padre Jorge Frigerio. Y bueno, el obispado no contaba con dinero como para encarar ninguna inversión, la parroquia tampoco, y firman un convenio, la parroquia con el municipio,
justamente había sido el cambio de gobierno, ¿no? Habían ingresado ya esta nueva comisión municipal presidida por el intendente, el señor Gustavo Pedernera, junto a Claudio Charra, en ese momento era César Bocanegra, el secretario de Hacienda, bueno, y ellos se hacen cargo y lo empiezan a explotar, a utilizar, y así lo tienen, hasta que después de la beatificación en el 2013, con Monseñor Santiago, pensamos en el hecho de construir ese cargo, ¿no? Porque además justo llegó una nota, no me sale otro término que sí, como de un apercibimiento, ¿no? Es decir, el gobierno de la provincia hizo saber de que no se estaba utilizando para lo que había sido. Entonces, allí es donde Monseñor Santiago lo bendice, se pone una piedra fundamental, donde se iba a construir un lugar de descanso para peregrinos, pero quedó nada más que en eso. Hasta que después de la beatificación me da Monseñor Santiago la misión de hacerme cargo de este predio. Y entonces ahí dijo, una fue por la forma que llegó, porque esto arrancó en el nombre, una fue por la forma que llegó, nos llegó providente, porque la providencia de Dios hizo de que venga a parar a las manos del obispado de Cruz del Eje. Pero también hay un hecho, cuando Monseñor Adriano Bernardini, que fue el otro nuncio anterior que tuvimos, venía para Argentina como nuncio, en ese momento estaba como Papa Juan Pablo II, le dijo, fíjate, dice, porque, dicho así en una versión un poco popular, pero familiar, le dice el Papa, fíjate porque ahí quieren hacer santo un cura en Argentina, los obispos dicen que tienen un cura para que sea santo, pero hay que investigarlo un poco porque decía algunas malas palabras, o sea, hay que investigarlo un poco y a ver qué pasaba y a ver qué es. Dice, porque si es cierto todo lo que cuentan de él, va a ser como el cura de Ars latinoamericano. Los que sabemos de religión, el cura de Ars, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, es francés, ¿no es cierto? Y es un caso muy especial porque fue alguien que lo ordenaron, porque el obispo decide ordenarlo porque intelectualmente era malísimo, intelectualmente cero. Pero dice el obispo, no va a hacer nada malo, lo ordenamos sacerdote y lo mandamos a Ars. Ars es un pueblito perdido en la sierra, en los montes, en las montañas, que total ahí no había nadie. Tanto así que cuando el cura llega a San Juan María, o Juan María Vianney, llega al pueblo, la iglesia estaba un olor a podrido terrible porque no la utilizaban prácticamente y dormían los murciélagos, ¿no? Entonces, y las palomas, es decir, tuvo que ponerse a limpiar. Pero llegó a ser confesor de toda Francia. Hasta los reyes se iban a confesar con el santo cura de Ars, que gastó su vida confesando, ¿no? Entonces, Juan Pablo II lo comparó a Brochero con el cura de Ars. Si llega a ser santo, va a ser como el cura de Ars latinoamericano. Y el lugar donde está la basílica, la iglesia del santo cura de Ars, que también es un predio, ese lugar se llama La Providencia. Entonces dice Monseñor Santiago, si acá lo vamos a tener a Brochero, este lugar lo vamos a llamar La Providencia. Valga toda esta explicación para decir, bueno, este es el predio La Providencia del Obispado de Cruz del Eje y donde en 22 meses, comenzando en marzo del 2015, el 21 de enero de este 2017, inauguramos, bendecimos y consagramos esta hermosa capilla. Está muy bien porque la gente por ahí o la comunidad no conoce y como con esto la posibilidad es de contarle realmente cómo es la historia de este predio, a qué se denomina su nombre, el por qué, cómo llega hasta acá la iglesia, me parece bárbaro porque en el primer bloque arrancamos y ya tenemos prácticamente todo lo que es la historia de este lugar donde estamos transmitiendo hoy. Exactamente, desde aquí hoy viviremos un hermoso programa. Así es, así que nos vamos y enseguida volvemos con la primera nota porque tenemos visitas, tenemos entrevistas muy interesantes.
Y nos encontramos en un magnífico lugar como es esta iglesia San José Gabriel Brochero. Iglesia no, capilla, pero bueno, vale la pena aclarar también cuál es la diferencia. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está entre iglesia y capilla? ¿Cómo va Mari López? Siempre una alegría poder una vez más hacer este programa, ¿no? Y iglesias son todas, iglesia catedral, iglesia parroquial. En este caso, sí, el término es capilla, porque sería como un oratorio, es decir, es algo que no tiene jurisdicción propia. La iglesia parroquial tiene la jurisdicción de la parroquia, la iglesia catedral tiene la jurisdicción de toda la diócesis. En este caso es capilla, ¿no? Es una capilla porque es para un culto más apocado, es para un barrio. En este caso cubrimos las necesidades del barrio San Luis, que no tenía, y es la capilla San José Gabriel del Rosario, donde hoy estamos grabando este programa que saldrá por Facebook y por YouTube para todo el mundo. Así es, con el placer de presentar a quienes nos están acompañando. Estamos hablando de aquellas personas que dicen, bueno, vamos a integrarnos, vamos a sumar gente y vamos a empezar a recorrer y a conocer la Biblia. El grupo de Biblia de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Mina Clavero nos está visitando hoy. Luis, ¿cómo le va? ¿Cómo está Mari? Gracias. Y bueno, primero es dar gracias a Dios por este momento y a ustedes por recibirnos en este lugar tan santo. Bueno, y le presentamos también a Teresita, que nos está acompañando. Gracias por estar. Mucho gusto, gracias a ustedes que nos han invitado. Bien, y también a Victoria Bustos, bienvenido aquí, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Mari? Un gusto de estar en este lugar. Me invitó el matrimonio Luis y Teresita, así que un placer de estar aquí con ustedes. Bueno, y el objetivo es contarle e invitar a la comunidad a participar de esto que ustedes desarrollan un día a la semana, a lo largo del año. ¿Cómo es? Nos vamos a interiorizar de cómo se desarrolla este grupo de Biblia que todos los días, todo un día a la semana, a lo largo del mes, se van reuniendo en Mina Clavero. Luis, ¿querés comenzar vos y querés explicarnos un poquito qué es un grupo de Biblia primero? Sí, primero lo primero es un poco recordar, así muy brevemente, la historia de todo esto, dónde nace, cómo es. Hace muchos años que estamos trabajando, por gracia de Dios, hemos compartido con Ángel encuentros también, ellos tenían su encuentro en el Arroyo de los Patos en ese tiempo. Esto surge de hace mucho tiempo, nosotros como pareja, como familia, lo compartimos ya hace 12 años. Estuvimos 6 años en Córdoba y luego vinimos aquí y tuvimos esta hermosa experiencia. Estos encuentros surgen aquí en Mina Clavero por iniciativa de la diócesis, y el padre Marco Sánchez, el que los introduce, nos invita a nosotros para participar. En ese tiempo comenzaron ya los primeros hechos históricos de Brochero, y eso ocupó a otra gente y a ustedes y a tanta gente que estaba con los grupos. Entonces nosotros ofrecimos, nos decidimos a colaborar en este tema de los grupos bíblicos. No, porque esto comienza, para que sigamos conversando, esto comienza antes de la beatificación. Antes de la beatificación, 2014, sí, antes de la beatificación. Sí, estaba el padre Sánchez en ese tiempo, fue antes. Claro. Antes y después... o 2013 sí, me parece. Cuando ustedes lo preparan, que estaban las hermanas laicas. Claro. Bueno, que empieza el trabajo, hubo muchísimos grupos en toda la región, aquí se reunían muchísimos. Cabe aclarar, ¿no es cierto, Mari y a todos los amigos, de que la iglesia, como decías vos, la iglesia diocesana, porque iglesia es un término, perdonen, ¿no? Iglesia es un término que viene del griego, que se escribe eclesia, y en sí la traducción querría decir asamblea, pero no una asamblea cualquiera, sino una asamblea de santos, es decir, una asamblea de justos, aquellos que hacen lo que tienen que hacer. Y esta iglesia, esta asamblea de Cruz del Eje, tiene un plan de pastoral. Tuvimos primero uno que habíamos empezado a desarrollarlo por allá por 1988, después con la llegada de Monseñor Santiago en el 2008 se modificó un poquito, se dejó, no es que se volvió todo a cero, sino que se tomó lo bueno que se había hecho y se reformuló un nuevo plan de pastoral. ¿Qué es un plan de pastoral? Es la acción de la iglesia que, como el único pastor es Jesús, él designa a su vicario, que es el Papa designa un obispo,
para una diócesis sigue siendo el pastor, pero de ahí el pastor solo no puede atender a todos, ¿no? Entonces es así como en el plan de pastoral entra desde una maestra en un colegio, entra la catequista, entra el bombero, entramos todos, las familias, todos. Dentro de ese plan de pastoral, en aquellos años, 2011 más o menos fue, porque nos preparamos 3 años para la beatificación, así que fueron 2011, 2012, 2013. Nos preparamos para la beatificación. Ahí la pastoral bíblica, es decir, la lectura de la palabra de Dios, tuvo mucho hincapié y se apoyó en la formación de grupos bíblicos, como es el de Teresita y Luis y Teresita, que ellos empezaron en la parroquia de Mina, ¿no? Sí, nosotros comenzamos en Mina con un grupo del barrio San Marcos. Después lo extendimos un poco a Maite, y así fuimos acompañando a los hermanos en los distintos barrios. Hoy son 10 grupos más o menos que están distribuidos en distintos barrios, ¿no? Pero todo esto es algo tan lindo y tan hermoso cuando uno lo empieza a conocer, que yo te soy sincero y te digo que yo estoy en esto hoy, gracias a Dios, por haber empezado con los grupos bíblicos hace ya 12 años en Córdoba. Exacto. ¿No? Y bueno, a mí Jesús me llegó así, por ese lugar, y bueno, Teresita, estoy agradecido. Perdóname, Luisito. Teresita, ¿y qué hacía el grupo bíblico? Un poco cuando empezaron, y después vamos a hablar de ahora, pero cuando empezaron, ¿no? Es decir, Sí, yo quiero retomar un poquito porque los grupos empiezan siendo grupos fraternos, que empezó, o sea que hace muchos años, hará 10, 12 años, que ya estaban los grupos fraternos, y luego toman los grupos bíblicos que continúan. O sea, ¿qué es? Nos reunimos, ¿no es cierto?, grupos de vecinos. Son grupos que nos podemos reunir 4, 5 vecinos, no necesariamente tienen que ser muchos para podernos encontrar, para poder compartir la palabra. Y bueno, es eso, ¿no es cierto?, reunirnos, pequeñas comunidades en donde nos reunimos a leer la palabra del domingo, ¿no es cierto?, del domingo pasado. Nosotros la volvemos a releer, la reflexionamos, qué dice el texto, después meditamos, reflexionamos, volvemos a leerlo, lo comentamos, después hacemos un qué me dice, ¿no es cierto?, a mí, y bueno, a mí y a cada una de las hermanas, y ahí es donde nos vamos enriqueciendo, porque el Señor nos va hablando, y ahí está Jesús presente hoy, vivo entre nosotros a través de la palabra. Y compartimos, después viene la reflexión, la meditación, la contemplación, y la palabra siempre nos lleva a la acción, nos lleva a compartir con el hermano necesitado, con el enfermo, y nos vamos abriendo y vamos compartiendo. eso sería Tere, Luis, Victoria. Lo que la Iglesia llama la lectio divina, ¿no es cierto? Es decir, la lectio divina que tiene 5 pasos, ¿no? Así Pero es. yo también me gustaría, permiso, Mari, si me, porque por ahí ustedes se están expresando y hay gente que puede estar viendo y dice, bueno, sí, a lo mejor, suponte, excusas que por ahí nos ponemos. Y porque les sobra el tiempo, y porque no tienen nada que hacer, o no, o esto es porque no tal cosa. Es leer nada más, y si no sabes leer, porque puedo ir yo al grupo y no sé leer, y ustedes me lo leen, sí. Porque para los 5 pasos de la lectio divina lo que hay que hacer es escuchar, ¿no es cierto? Más que nada, ¿no? Sí. Es decir, y en esos pasos, y en esto que vos decías de la cantidad de personas, también valiosísimo, porque lo pueden estar viendo y algunos se pueden entusiasmar, sí. Porque esto es algo que se puede hacer, favorece al diálogo, favorece al entendimiento, favorece a escucharnos qué momento estamos viviendo cada uno, porque el mismo pasaje en la misma semana no dice lo mismo para uno que para el otro, ¿no? Es decir, porque se le enfermó la mamá, al otro el hijo consiguió trabajo, entonces es decir, tenemos momentos distintos y la palabra de Dios es la misma, ¿no es cierto? Y eso que vos decías, si cada uno en su expresión, lectura, meditación, va a estar 15, 20 minutos, si son muchos, se nos haría toda una tarde, ¿no? Sí, porque lo lindo es la participación, como vos decís, ¿no es cierto?, que nos sepamos escuchar y que aportemos, y sobre todo el encontrarnos con Jesús, eso es lo más importante. Saber que nos han dicho muchas de las hermanas, ¿no es cierto?, que esperan el día
porque sienten ese encontrarse. La palabra es la palabra de Jesús. Es Jesús que nos espera, es Jesús que nos habla y Jesús que nos enseña el camino a seguir. Así que es hermoso. Después es abierto para todos, como vos decís. Tampoco no es que tengan que participar, no es que tengan que decirlo, pueden escuchar. O sea, todo se va a ir dando pasito a paso. Claro, porque por ahí, Esther, hay mucha gente que por ahí no comprende, no es fácil comprender la Biblia, hay cierta terminología, hay ciertas palabras o quizás hay ciertos pasajes por ahí que uno no lo entiende, y compartiéndolo con otros se hace más fácil y se puede entender fundamentalmente. Sí, yo tomo el micrófono. Le pedí permiso a mi señora. Sí, porque además son abuelos, ¿no? Eso es un regalo de Dios, eso es lo más importante. No, he reflexionado sobre lo que decían y tu pregunta. Es algo tan lindo y tan hermoso que hay que vivirlo, ¿no? Por eso es este momento, este tiempo de invitar a todos aquellos que deseen participar. No hace falta conocer, nosotros, por gracia de Dios, lo hicimos porque tuvimos la decisión de hacerlo. ¿Te das cuenta? Y la valentía, porque no estábamos preparados para eso. Sin embargo, logramos llevarlo adelante durante tanto tiempo por la gracia de Dios, porque esto es para la gloria de Dios, no es para otra cosa. Entonces, esto todo nos lleva y nos atrae y nos atrapa de tal manera que en cada versículo, en cada palabra vos vas descubriendo cosas. El Señor te va hablando y te va mostrando. Y en ese andar, uno recuerda a Brochero cuando decía, vamos a rumiar, creo que es el término que usaba, rumiar. Exacto. Rumiar cuando ella estaba ciego y le pedía a la hermana Soto que le leyera el fragmento que correspondía, la lectura que correspondía al día, y ella se lo leía y decía, basta, mijita, porque ya tengo bastante para rumiar, ¿no? Es decir, ya la había tragado, entonces la iba a seguir tragando. Y la palabra de Dios es así. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los domingos cuando vas a misa, tenés la gracia de que el Padre te muestra un camino, te habla sobre esta palabra, y después cuando vos te reunís en la semana para hacerlo, vas encontrando otras cosas, vas descubriendo. Y la vas rumiando, como decía Brochero. ¿Por qué? Porque cada cosa, cada palabra, cada versículo te deja una enseñanza. Además, Victoria, ¿no? Es decir, para preguntarle, ¿vos hace mucho ya que estás en el grupo con ella? No, hace poquito. Ajá. Hace poquito estuve anteriormente trabajando en la iglesia como catequista. Después me fui a vivir a Córdoba con una nieta y recién hace 8 años que estuve allá y recién ahora he vuelto. Pero ahora retomando, porque es como dice Luis y Teresita, lo han logrado, porque hay un montón de grupos que han empezado. Yo, por ejemplo, en mi barrio, que es el barrio San Sebastián, he logrado encontrarme con mis vecinos y han aceptado de que podamos formar un grupito, también pequeño, pero de todas maneras es comenzar. Ahí comenzamos para que ellos escuchen, porque justamente es para escuchar la palabra, y bueno, me ha dado muchas satisfacciones. Hasta ahora estoy muy contenta. Pero además de todo esto, es verdad que uno se siente llamado, porque en realidad lo que uno hace es que decir, hablar de lo que viene del Espíritu Santo, porque yo siempre creo que el Espíritu Santo es el que ayuda a que algo suceda, y justamente me ha sucedido. Así que estoy totalmente convencida de que es así. Y bueno, y siguiendo con la línea de, nos reunimos una vez cada 15 días para la palabra, leerla, como decía Teresita, escucharla, ver qué es lo que le ocurrió al otro que está escuchando, qué le ocurrió, y analizarlo. Y así de todas maneras vamos ampliando y se va conociendo, porque a lo mejor en ese momento no pudo decir nada y en la otra estadía que vino ya empezó a decir tal cosa, y eso es lo maravilloso, eso es lo lindo. En eso, Victoria, que vos dijiste, sí.
cuando decías, ¿no?, esto de la maravilla de Dios, y no son expresiones nuestras, sino que lo dijo María, ¿no? Es decir, María dice, grandes cosas ha hecho en mí el Señor, maravillas ha hecho en mí el Señor, y es cierto, el que obra maravillas es Él, porque nosotros somos personas de carne y hueso que tenemos nuestra vivencia cada día, nos duelen las manos, nos resfriamos, sí, somos seres corruptos, ¿no? Es decir, por eso a veces no es tan fácil caer en la corrupción, porque somos seres que nos descomponemos, digamos, ¿no? Sí. Pero es que eso es lo que le da también la plenitud de la Trinidad, que Dios existe, existe. Padre, que Dios Hijo existe, existe, y el Espíritu, que es la parte de ellos, que se mete en nosotros y que no entra de otra manera que no siendo leyendo la palabra de Dios, porque es Él el que tiene la palabra, nosotros simplemente la adaptamos a nuestro momento. Lo valioso que es esto de poderlo hacer en grupo y como grupo bíblico, es decir, como grupo que pone la palabra de Dios al centro y la tira en todos los corazones, es eso. Yo puedo hacer la lectio divina solo, pero es decir, tengo mi versión nada más y depende del momento en que yo esté viviendo o cómo yo lo esté viviendo. Claro. Lo valioso es ser comunidad. Nosotros que somos una religión comunitaria, lo valioso es eso, es decir, compartirla. Porque a veces hasta, sin decir nada raro, sin que nadie se ofenda, pero hasta por ahí el diablo también se mete un poquito y nos quiere hacer creer que tengo la razón, cuando lo correcto es compartirlo y aceptar esa corrección fraterna, y dice, no, mirá, pará, que esto es así, 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 ¿no? Y vos decías que cada 15 días, ustedes por semana. Por semana. Y en algunos casos lo pueden hacer, si me permitís. Por eso queremos aclarar esto. Lo determina el grupo, ¿no es cierto? Nosotros, que ya hace un tiempo que estamos, bueno, sentimos la necesidad de hacerlo toda la semana, ¿no es cierto? Pero hay gente que se reúne cada 15 días, y hay gente que se puede reunir a 20 días o más también. Bueno, eso lo decide el grupo. Lo ideal sería hacerlo en una semana o cada 10 días para que ese trabajo tenga una continuidad y pueda dar los frutos. Que dar los frutos significa dar testimonio de la palabra, de lo que te enseña el Señor, de lo que te vas a alimentar. Y una preguntita, para terminar ya el bloque, una preguntita, hermanitos. Si alguien del otro lado, sea de Mina Clavero, ¿no es cierto? Porque ustedes están en Mina Clavero, en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, quisiera o integrar algún grupo o acercarse o preguntar, che, ¿en qué barrio tengo alguno más cercano? ¿A quién se tiene que dirigir? ¿Cómo lo tiene que hacer? Bueno, nosotros lo hacemos por medio de la parroquia de Mina Clavero. Ahí hay un teléfono fijo que se puede llamar todos los días de 10 a 12. Está Marisa, que es la encargada de la secretaria, y ella le va a dar la información, o con ella pueden sacar algunas dudas y luego ella nos pasará a nosotros la información para llegar. Nosotros nos ofrecemos personalmente como marido y mujer a acompañarlos en los primeros encuentros, a estar con ellos, a hacer los primeros pasos, si que ellos o el grupo que se forme cree necesario, ¿no es cierto? Le damos toda la libertad. Hay una hoja que nosotros la bajamos, que la está enviando ahora el padre Marcos Sánchez, que está en Salta, y el padre la baja en la parroquia y después las distribuimos, hacemos las copias y se las distribuimos a cada grupo. Una hojita como una estructura para como una estructura poder donde está una guía. Lo primero es la invocación al Espíritu, como siempre, ¿no es cierto?, para que nos acompañe, y sabemos que estando reunidos dos o más, dice el Señor, está Él en medio, o sea que eso nos ayuda para iniciar. Luego hay una oración y así se van dando las cosas, muy simples. Siguiendo esa estructura que vos decís, eso te permite continuar y hacerlo sin ningún tipo de problema. Bien, y también por último, también para cerrar, Ángel, recordar que dentro de muy poco van a vivir ya el mes de la Biblia y que ya empiezan a hacer preparativos al respecto, ¿no? Si me disculpas, quisiera aclararle que no es un estudio de la Biblia, no es una escuela de Biblia, ¿no es cierto? Es encontrarnos con Jesús. Jesús nos llama a su encuentro. Leemos el Evangelio del domingo y bueno, y ahí lo meditamos, pero no es para saber más de nosotros, quién sabe más, sino lo que Jesús nos dice a cada uno. Y con respecto al mes de la Biblia, que es en septiembre, ya nos estamos preparando y ya invitamos a todos para una mateada, que la vamos a hacer en el salón parroquial el día 22 de julio a las
3 de la tarde, a las 15 horas, y bueno, allí nos vamos a juntar, vamos a dar testimonio, nos vamos a unir como familia de Cristo, todos los grupos bíblicos y quienes quieran participar de donde sean. Ojalá que el Señor nos llame a todos y que todos podamos ir, ¿no es cierto? Incluso hermanos de otra religión también nos enriquecemos, ¿no es cierto? O sea que es abierto. Jesús. Entonces, lugar, el salón parroquial de Mina Clavero. De Mina Clavero. Día 22 de julio, ¿la hora? 15 horas. 15 horas. Una mateada, es sábado. Después en agosto tenemos otras actividades y en septiembre ya el mes de la Biblia, en donde allí, bueno, vamos a hacer todo lo más que podamos, que el Espíritu nos inspire para poder llegar a todos, ¿no es cierto? Y transmitir esta felicidad que tenemos nosotros, de irlo conociendo a Jesús y lo tengan todos. No queremos quedarnos con nada. Jesús nos lo dio y nosotros también lo tenemos que dar, ¿no es cierto? Es hermoso conocerlo a Jesús para amarlo y servirlo. Gracias. Un placer nuestro tenerlos a ellos aquí para compartir esto que es el grupo de Biblia. No es una escuela, no es un estudio, es compartir la palabra de Dios en un determinado día y además tratar de entender y aplicarlo a nuestra vida. De eso se trata, ¿no, Ángel? Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Seguimos en Brochero, un nuevo comienzo, y hemos cambiado el escenario. No hemos venido a este lugar que es la casa donde pasó sus últimos días nuestro santo, San José Gabriel del Rosario Brochero. Y recién yo lo escuchaba, aquí la vamos a presentar a ella, Ángel, a vos y justamente a Rosita Figueroa, que está a cargo acá de la casa, y hablaban de las divisiones y la historia de esta casa, que esta casa era de Brochero, no que aquella otra parte. Les doy la bienvenida, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y bueno, Rosita, el gusto realmente de tenerla, ¿no, Ángel, con nosotros? Igual. Eso te vamos a pedir, que te lo acerques bien siempre. De allá, ¿no? Rosita es Rosita de la iglesia del mundo, ¿no? Es decir, porque donde vayas hablas con cualquier cura o con cualquier persona que haya venido y decir, yo estuve en la casita y me atendió Rosita, entonces decir Rosita ya es marca registrada. Así es. Y así es, ¿eh? ¿Cuántos años hace que estás acá, Rosita, en esta casa? Yo vine acá en octubre del 2003. En esos días estaba trabajando en el Museo Brocheriano y allá trabajaba de 7 de la mañana hasta 2 de la tarde. Y bueno, acá estaba un matrimonio, la señora atendía a los peregrinos, a los visitantes, y el señor le atendía lo que era arreglar la casa. Y el señor se enfermó de cáncer, de próstata, y entonces los hijos deciden llevarlos a Córdoba y quedan sin nadie acá. Y entonces un padre del arzobispado de Córdoba andaba buscando, y la misma señora que estaba acá, que se llamaba Martina, les dijo de mí, de que yo podía venir acá, acá a atender la casa. Así que, bueno, empecé a venir a la tarde, y el día que lo nombraron venerable en Roma, o sea, cuando se lo declara venerable allá, ese día quedó definido de que yo me quedaba definitivamente acá en esta casa. No fue cualquier día, fue un 24 de febrero del 2004. Claro, como que Brochero dijo, Rosita es mía, ¿no? Y la llevo a mi casa, como en el Evangelio que el ángel le dice a José, tenés que llevar a María a tu casa, ¿no? Sí, Rosita, y lo que decía Mari recién, que le llamó la atención a ella, esta casa, normalmente hay un cartelito hecho ahí desde hace muchos años, el cartel que dice, en esta casa el cura Brochero pasó sus últimos días. Pero es más que eso, porque esta casa, ¿vos te acordás la fecha de construcción? Sí, esta casa tiene no sé bien el mes, pero data de 1886.
de por ahí. Y algo que nos decía Liliana de Denaro, para aquellos que por ahí no conocen o no saben quién es, Liliana de Denaro es la museóloga, la historiadora que nos ayudó y ayudó al padre Heredia a escribir la Positio, es decir, la Positio es un libro de no sé cuántos folios tendrá, pero es de gran tamaño, donde se tuvo que escribir toda la vida de Brochero, ¿no es cierto? Desde su nacimiento hasta su fallecimiento y después además agregarle todo lo que eran las gracias y esa Positio termina con el milagro, con el primer milagro cuando se pedía la beatificación. Y esta señora Liliana de Denaro, que ella vive en Córdoba y atiende, es la encargada del archivo del Arzobispado de Córdoba, ella nos decía hace poco de que esta casa, donde estamos nosotros ahora grabando el programa, esto era el comedor que unía las dos casas, es decir, donde está Mari, hacia la derecha de Mari, era la casa de Aurora o de don Juan Aguirre. Que vendría a ser el cuñado del padre Brochero, que se casó quedando viudo, se casó con Aurora Brochero. Y de aquí, que era el comedor, hacia mi izquierda, es la casa que se construyó el mismo Brochero, ¿no? Si no es que la construyó él con sus manos, pero sí la hizo construir él, como eran las casas. Por eso, si uno mira toda esta edificación desde la calle, es todo un mismo, parecería que es toda una misma casa porque se guardó el frente todo igual, todo parejo, como eran las habitaciones en aquel momento. Después, en la misma nota, nos vamos a dirigir al lugar más místico que tiene esta casa, que es el lugarcito propio donde el cura vive sus últimos instantes, donde se encuentra con Jesús, es decir, donde él vive lo que llamamos su Pascua. Pero de hecho, la historia y los libros y los diarios de ese momento que reproducen la noticia de la muerte de Brochero, habla que muere en la casa de su hermana Aurora. Exacto. Porque en sí era toda la misma fachada, todo comprendía la misma casa, exacto, ¿no? Exacto. Sí, puede ser porque cuando él ya estaba muy enfermo de lepra, allá por 1911, Aurora le escribe una carta y le pide al padre Brochero que se venga a quedar definitivamente en esta casa para ella poder cuidarlo mejor. Y él se vino a quedar recién definitivamente en esta casa en octubre de 1912, hasta el 26 de enero de 1914 en que él muere, ahí en la piecita donde dice Ángel. Que después vamos a hablar de eso allá en aquel lugar. Rosita, ¿y qué cosas tenés para contarnos de lo que va sucediendo, lo que te toca vivir a vos aquí del cura Brochero? Y son cosas maravillosas, uno se siente, qué sé yo, lleno de todo lo que vive, porque a diario vienen sacerdotes, ahora casi todos los días peregrinan sacerdotes de distintos lugares. Ayer, por ejemplo, vino un sacerdote de Salta, antes de ayer de Buenos Aires, hoy andaba uno de La Rioja y de San Rafael de Mendoza. Bueno, acá no vinieron, pero yo los vi en el museo. Pero pero vienen por el Padre, y más la gente, y ya se está viendo movimiento de la gente que salió de vacaciones o que está saliendo de vacaciones, y bueno, lo primero que hacen es venir a visitar al padre Brochero. Algunos agradecerles y otros porque le tienen ese gran cariño al padre. Y para vos, Rosita, vos sabés que este programa que conducimos junto, Mari López conduce y yo la ayudo, lo hemos copado así. ¿Qué fue para vos, o sea, tomando no todo lo anterior de Brochero, ¿no? Porque Brochero ya es santo, pero en sí, con su canonización, es decir, hay un antes y un después, ¿qué significó para vos, ¿no? El hecho ese propio de la canonización y qué antes y después? Y antes fue un caminar con la esperanza de verlo a él en los altares, y se cumplió. Y bueno, también era lindo porque uno es como que soñaba con ese momento, y cuando se hizo realidad, se volvió más lindo.
es algo que uno siente algo que no sabría cómo expresarlo, pero es algo muy grande. Y bueno, es una alegría muy grande y ver que es más grande la atracción a los peregrinos o al mismo turista. Y en los sacerdotes verlo. ¿Hay gente que venga así, después de la canonización, hay gente que venga por primera vez? Sí, hay mucha gente que se ha acercado, y sacerdotes, peregrinos, porque a partir de que es santo han sentido la necesidad de venir hasta acá y desde muy lejos a veces. ¿Y cuáles son las preguntas más, así como más frecuentes que la gente te hace, que el peregrino? Pregunta es que de a qué edad murió, por qué él estuvo acá en esta casa, qué significa esta casa, y cuánto tiempo estuvo enfermo, cómo fue su muerte o digamos el tiempo en que él pasó acá en esta casa, cómo estaba, qué hacía. Y entonces uno le cuenta, y bueno, muchos se emocionan, y a veces no acá, pero en la habitación del Padre se emocionan y bueno, y se quiebran en llanto y no saben por qué. A veces vienen periodistas y también se emocionan. Y ahora es muy importante para los sacerdotes celebrar misa ahí, en esa habitación. Es algo muy grande para ellos. O sea que estos días anduve por la diócesis de San Francisco y había un curita ya mayor, que decía no había podido venir para la canonización aquí, como vinieron tantos, pero él por su edad, y dice, estaba medio delicado el año pasado, en octubre, no pudo venir, y él decía, para mí es el único santo. Y otro curita más joven me dice, Ángel, pero no lo dice ahora. Lo decía antes, ¿no? Es decir, y el único santo, y entonces él trataba de explicármelo, porque dice, este santo lo podemos tocar, o sea, más allá de sentir lo que está vivo, qué sé yo, San Cayetano, de San Isidro Labrador, nos pueden decir cosas y nos quedan que nos dicen y las tenemos que creer porque nos dicen y nada más, ¿no es cierto? Aunque la Iglesia no va a mentir nunca, pero es decir, son narraciones. Él decía, esto acá, ellos estaban muy cerquita ahí de Santa Rosa de Río Primero, se pueden ir y tocar desde el lugar que nació, las cosas que hizo. Entonces, decir, eso es lo que la gente creo, ¿no?, que le llama la atención. Y eso te lo pasó cuando estabas en el museo. También, sí. Y me pasa, a veces siempre voy por otra razón y siempre descubro algo. A pesar de haber estado tantos años, descubro algo nuevo y bueno, y siempre ese sentimiento, o digamos, y la alegría de entrar ahí. ¿Qué cosas te llaman la atención a vos de lo que hizo el cura Brochero? Vos que lo conocés bien, ¿no?, y que lo has estudiado y lo has seguido y lo has investigado por tu forma de ser. ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿Qué cosas te gustan? Y todo, su obra, pero ver ese amor a la gente, a sus hermanos, cómo se rompía por trabajar, porque les llegara la palabra, para dignificarlos, porque lo primero para él era la catequesis, después los ejercicios espirituales, y después dice que ya los podía arriar adentro de la iglesia. Y bueno, todas esas cosas son emocionantes. Cuando les hacía una calle, un camino, cuando acá les abría calle y les decía que era para que transitaran dignamente. Y esa es una palabra que usaba mucho, ¿no?, porque se lo dice a los de Panaolma también, dice, sí, para que tengan un lugar digno de vivir. Sí. La dignidad, ¿no?, algo que él buscaba mucho en las personas, en la mujer, y por eso hace la escuela de niñas, ¿no?, la dignidad de ser verdaderamente mujer. Sí, o cuando trabajó por la mujer, cuando antes de construir el colegio para niñas, hay documentos o cartas donde da a entender, a mí me parece que salía a visitar a las mujeres en sus casas, en sus ranchos, y
y hablaba con ellas, veía cómo vivían, y entonces él ya tenía la idea de que la mujer tenía que instruirse, capacitarse, estudiar, y las impulsaba, las estimulaba a eso. Y eso emociona, y es un ejemplo. Claro, por eso trae las esclavas, ¿no? Sí. Por eso trae las esclavas. Eso también nos contaba Liliana de Denaro, que él estuvo a punto de traer las adoratrices. Eran las dos posibilidades, las dos congregaciones que había, las adoratrices o las esclavas. Pero él trae las esclavas por el hecho de que eran niñas de la sociedad de Córdoba, él las veía muy bien preparadas y querían que las niñas acá llegasen a tener ese nivel, que era bastante complicado, era bastante difícil. Sí. Una cosa que me llama la atención en las cartas que le escribe al padre David Luque, que le pone doctor, ¿no? Doctor Sí. Luque le pone él, es ya tenemos piano. Sí. ¿No? Así como para que Sí. apurara a que vengan las religiosas para la enseñanza de las niñas. Sí, bueno, en una sala del Museo Brocheriano, que es del colegio, ahí les enseñaban música con piano y con otros instrumentos, el órgano, y hay partituras que estudiaban porque les enseñaban francés y aprendían a cantar en francés, y eso también es lindo ver, ver todo eso. Y él, pienso que decidió traerla a las esclavas porque cuando él era seminarista y estaba a punto de ordenarse de sacerdote, los jesuitas iban, cuando estaban hacía muy poco llegados a Córdoba, iban al seminario para hacer las veces de directores espirituales de los seminaristas. Y después ahí al poco tiempo le piden a los superiores que le preste un grupo de seminaristas de los más grandes para que los ayuden en los ejercicios espirituales en la casa que estaba en el centro de la ciudad de Córdoba, para que los ayudaran con la catequesis. Y el padre Brochero se destacó porque los dejó admirados en cómo enseñaba la catequesis y se dedicaba a los más rudos, a los más ignorantes, al más necesitado. Y eso los dejó admirados a los jesuitas. Y ahí él la conoció a la Madre María Catalina de Rodríguez, que también iba a colaborar con los ejercicios espirituales de los jesuitas en otros menesteres, quizás con la cocina, con el desayuno, con todas esas cosas, y entablan una conversación, un diálogo con el padre Brochero, y ella le cuenta un poco de su vida y le cuenta el proyecto, el sueño que ella tiene de fundar una congregación. Y después ella la funda y ahí cuando ya ella ya tenía su congregación instalada, digamos, ahí el padre le pide un grupo de hermanas para que lo ayuden acá en las tareas de la casa de ejercicio que ya la había terminado y el colegio para señoritas. Y él mismo hace arreglar los caminos que iba por las altas cumbres. Lo manda a emparejar, él mismo va a ayudar y él mismo las va a buscar a las hermanas con caballos y con otros vaqueanos y las traen. Y las hermanas llegan acá un 30 de enero de 1880 y las espera todo el pueblo con estandarte, dice que les tiraban flores. Y el 2 de febrero, en la festividad de la Virgen de la Candelaria, el padre bendice el colegio con una misa en honor a la Virgen y las presenta a las hermanas en la misa en sociedad. Y abre las puertas del colegio el 2 de marzo de 1880. Exacto. Para siempre, como la casa de ejercicio. Como la casa de ejercicio que es hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Sí. Mari. Y yo iría a una pausa, me parece que podríamos hacer una pequeña pausa para mostrar también las otras partes, los otros sectores de esta casa, que bueno, alberga la historia y como decías, Rosita, que la gente se impresiona porque no es un santo solemne, no es ese santo que lo tenemos y conocemos la historia quizás lejana, sino que lo tenemos, lo palpamos, podemos ir al museo y encontrarnos con su cama donde dormía o venir a esta casa y ver también su obra. Creo que eso también nos causa una impresión bastante interesante. Enseguida vamos a estar directamente en el cuarto donde pasa sus últimos días, sus últimas horas.
Y así entonces ahora nos hemos venido hasta esta habitación, esta parte de la casa del Santo Cura, donde acá sí, él pasa su último año, un poco más de su último año de vida, ya se lo vamos a preguntar a Rosita, pero en esta habitación de 4x4 es donde el Santo Cura tiene su máximo momento como cristiano de encontrarse con Jesús. Pero eso lo vamos a hablar al final de la notita. Decinos, Rosita, ¿qué tiempo vive acá ya Brochero? Como les dije allá, que él llegó acá en octubre de 1912, se queda acá pasando sus últimos días, como se dice, hasta el 26 de enero de 1914 en que muere. Es aquí, en este lugar, Mari, donde él escribe esa carta, ¿no? Esa es la carta que él escribe en octubre de 1913 a su amigo, el obispo de Santiago del Estero, Monseñor Yanis. En esa carta va toda su expresión de sentimiento, de darle gracias a Dios, que es lo máximo que nos puede pasar a aquellas personas que por ahí en la vida sentimos debilidades. Cuando uno normalmente, vulgarmente, alguien se siente mal, solemos decir, y Dios se olvidó de mí, ¿no? Es decir, ¿será que rezó poco? Él aquí celebraba, en este lugar, celebraba la misa todos los días, era la misa que decía de memoria, porque no veía, eso en todo caso te voy a dejar que lo cuentes vos, pero él aquí le escribe esta carta a Monseñor Yanis, donde dice, le doy gracias a Dios que me sacó de la vida activa para dejarme en la vida pasiva. Y aquí en esta habitación, por eso a mí siempre se me hace un nudito cuando estoy en este lugar, porque en esta habitación Brochero rezó por vos, rezó por vos, rezó por ella, rezó por mí, porque aquí es donde Brochero dice, y rezo por los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir. En esta habitación, ciego y enfermo de lepra, Brochero rezaba por nosotros, ¿no? Brochero rezaba por vos. Es decir, ¿cuántas veces uno si apenas tenemos algún malestar, nos olvidamos de todo y queremos que solamente se acuerden de nosotros? Él ya, en el ocaso de su vida, como él dice, yo pensaba morir galopando como el cheche y acá estoy ciego y al remate, y él estaba rezando por nosotros, ¿no? ¿Cómo eran esos últimos momentos, Rosita, de Brochero? Bueno, él llega acá, se instala acá y todos los días, aunque ya estaba casi ciego y le debe haber costado caminar, se iba hasta la casa de ejercicio donde es hoy el Museo Brocheriano, y iba allá para que una de las hermanas esclavas le leyera el Evangelio del día. Y a veces cuando tenía que enviar cartas como esta de las que le hablaba Ángel, les dictaba una carta en su máquina de escribir que se encuentra allá también en una sala en el Museo Brocheriano. Generalmente la que le leía el Evangelio era una discípula de él, que era la hermanita Lucía Soto. Él había sido su padre espiritual y la conocía desde niña, así que ella era la que más se encargaba de eso, de leerle el Evangelio. Y bueno, después venía acá y muy temprano en la tarde celebraba la misa. La misa que él celebraba era de memoria a la Virgen porque estaba casi ciego. Pero antes de celebrar la misa mandaba invitar a la gente que vivía alrededor o cerca de esta casa, y venían hasta allá, hasta la entrada, hasta el porche. Y les predicaba el Evangelio que le había leído la hermana. A veces cuando la hermana le estaba leyendo el Evangelio le decía, gracias hermanita Lucía, pero ya tengo pasto para rumiar todo el día, o ya tengo el manjar del cielo. Y bueno, después dice, ahí está un testimonio acá detrás de la mecedora, que dice, partiendo el pan de la palabra y de la Eucaristía, y pasaban a comulgar ahí a la puerta de su mano. Y bueno, él cuando estaba acá le daba gracias a Dios la vida tan activa que le había dado. Él dice que sus mejores años los gastó y los quemó acá trabajando para el bien de los serranos. Pero más le agradecía a Dios la enfermedad que le había dado,
porque eso lo había puesto en la vida pasiva, donde él dice que tenía aún la gracia más grande de poder rezar por todo. Y como dijo Ángela, ahí rezaba por los hombres pasados, los presentes y todos los que habrían de venir hasta el fin del mundo. Fin del mundo. Rosita, y una preguntita. El 25 de enero de 1914, acá sucede algo fuerte también, ¿no? Porque por ahí estaba su catre, el catre donde él estaba postrado. ¿Y qué recibe él el 25 de enero de 1914? Bueno, fue cuando ya él había sufrido una hemorragia por la boca y la nariz muy grande, y unos días antes, como 6 días antes, y ya él sabía que su vida se iba, y había venido un sacerdote amigo, el padre Pío Angulo. Lo había mandado el obispo a cubrir la parroquia por varios días porque el párroco no se encontraba, y el padre Pío Angulo, como lo apreciaba tanto al padre Brochero y tenían una amistad muy grande, todo el tiempo que le quedaba libre se venía acá para estar con él, acompañarlo, asistirlo, y él fue el que lo confesó por última vez, le dio la última comunión, le suministró los sacramentos, y ahí el padre Brochero le dijo al diablo que de boca nadie cobra, que todos los papeles estaban rotos. Y el padre Pío Angulo le preguntó a qué se refería, si era algo que estaba relacionado con él personalmente o era algo en general con otras personas. Y le dijo que Jesucristo había donado todo de sí con su sangre en la cruz para redimir los pecados. Entonces él con eso se sentía libre para partir al lado de Dios. Después por ahí hay un testimonio donde dice que él se quedó con mucha alegría esperando esa hora, y mientras se aproximaba esa hora de ir al lado del Señor, él le cantaba a la Virgen, le rezaba jaculatorias a Jesús, a la Virgen, y así cerró sus ojos con esa santidad. Murió rezando. ¿Él? El padre Brochero. ¿El día? El día 26 de enero de 1914, como a las 20 horas. Aquí a su lado se encontraba un niño que lo acompañó casi el último año de su vida, Victorio Palacio, que tenía entre 9 y 10 años, y que por allá está una foto de él con el padre. Victorio era el que más permanecía acá a su lado, siempre sentadito, acompañándolo, y Victorio dice que el padre se había adormecido, muy agotado acá en su catre, y él estaba sentado al lado, y lo sentía que roncaba un poquito, como respiraba con dificultad, y después no sintió más nada. Entonces Victorio fue el que le avisó a la familia que estaban cenando que el padre había muerto, y vienen a ver y sí estaba muerto. Entonces su familia, que era su hermana, su cuñado, su sobrino, junto con las hermanas esclavas, envían telegramas a Córdoba inmediatamente para avisarle al gobernador de Córdoba, al obispo de Córdoba y a la fundadora de las Esclavas del Corazón de Jesús, de que el padre había muerto. Por otro lado, la gente, no solo la gente de este pueblo, sino de toda esta zona, cuando se van enterando de que el padre ha muerto, todos acuden a esta casa. Y cuando ya hay muchos, piden 2 cosas. Una, que quieren que el padre descanse dentro de su obra, y piden que sea sepultado al pie del altar de la capilla de la casa de ejercicio. Y piden también que quieren que este pueblo, que se llamaba Villa del Tránsito, deje de llamarse Villa del Tránsito y comience a llamarse Villa Cura Brochero, en honor a todo lo que él había hecho por todos acá. Y se le concedió el pedido al pueblo. Exactamente, Mari, Carlito, Rolly y Rosita,
les propongo que terminemos este programa dándole gracias a Dios de este primer santo argentino, de este brochero Nuevo Comienzo, y esa fue la forma en que lo velaron, ¿no? Es decir, esta era una mesa que estaba en este lugar, ¿no? No, allá estaba el altar. El altar. Sí, acá estaba su catre. Ajá. Y después sí la pusieron, acá para el velatorio. Para el velatorio. De esta forma, José Gabriel del Rosario Brochero comenzó a vivir su etapa ya junto a Jesús. Este fue su nuevo comienzo porque fue el comenzar a estar junto al Padre, y que hoy, aquí en este lugar donde Él entregó su vida hasta el final, igual que Jesús, sin guardarse nada, nosotros podamos decir, brochero, un nuevo comienzo. Bueno, y hasta aquí llegamos, Ángel, en esta propuesta tan interesante, tan linda. Hoy empezamos en la capilla que lleva su nombre, vinimos a visitar la casa donde él se despide, donde está toda su historia, cómo lo relata realmente Rosita, ¿no? Como si lo hubiera vivido. Uno se queda ahí mirándola y sorprendido por tantos datos y el hilado tan fino que hace de cada una de las preguntas que vos precisamente les ibas realizando. Pero bueno, llegó el momento del final. Muy bien, Mari López, una vez más, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar juntos, gracias por poder seguir en este proyecto. Y le decimos a los amigos, pueden vernos en Facebook, pueden vernos en YouTube, Brochero Un Nuevo Comienzo. Y un detalle para que no nos olvidemos, lo que nos avisaban la gente del grupo bíblico, aquellos que se quieran comunicar con la parroquia de Mina Clavero, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ya va a salir el número, es 03544 472 288. Allí los esperan para darles indicaciones sobre los grupos bíblicos y nosotros simplemente decimos, junto a Mari López, brochero. Un nuevo comienzo y será hasta la próxima.